Placerle con esa canción que tanto le gusta. Escríbanos por WhatsApp al 8694-1745. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Saber Vivir. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. A las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les dejaremos el link a la canción que daba el inicio del programa el día de hoy. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Agradecer siempre a las personas que nos escuchan a través de los programas en vivo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, como aquellas personas que lo hacen a través de las retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Gracias también por sus comentarios al WhatsApp, el 8694-1745. Ahora queremos entrenar cada una de nuestras emociones para sacarle provecho a estas emociones lo más que podamos. ¿Nos acompaña? Bueno, escuchemos a las compañeras y compañeros de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica. ¡Adelante! ¡Estiro! ¡Atrás! ¡Estiro! ¡Vamos! 1, 2, 3. Porque aquí entrenamos la fuerza, la resistencia para transitar nuestras emociones y caminar con más ligereza y agradecer el regalo que nos trae cada emoción. ¡Seguimos! Hola, soy Adriana Solano, de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. Hoy vamos a entrenar la emoción del miedo, específicamente el susto. El susto nace del miedo, pero no son lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos asustado? Seguro que un montón de veces. Es muy usual que nos pase y prácticamente es impredecible. El susto es una reacción a algo que sucede en un momento preciso. Es una respuesta física y emocional. Por ejemplo, nos asustamos a un pitazo, por un temblor, al escuchar un ruido grande, cuando nos saludan por la espalda sin avisarnos. ¿Qué sucede en estos momentos? Pues que el cerebro manda una señal al cuerpo para ponernos en estado de alerta, por si tuviéramos que huir o pelear. Respiramos más rápido y nos ponemos más atentos. El susto nos acompañará como especie humana. Es importante saber que es una reacción que no puedes controlar. Va más allá del autocontrol. No es falta de interés. Nos ocurrirá. La buena noticia es que es pasajero. No dura mucho tiempo. Puede ser importante identificar qué me asusta. Sí. Por ejemplo, si yo sé que me asustan los perros, evito el contacto con ellos. Si los temblores me asustan, le informo a mis seres cercanos que me asustan mucho para que me ayuden en un momento preciso. Conocernos nos da el potencial de tratar de evitar un susto. Pero si el susto pasa, pasará. Esta fue una coproducción entre la Radio 870 y la Oficina de Bienestar y Salud. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. Cada 25 de julio se realizan distintas actividades para recordar la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Hoy recordamos 199 años de este hecho. El partido de Nicoya era un territorio que comprendía las tierras ubicadas entre el río de la Flor y el lago de Nicaragua al noroeste y al sur de Costa Rica, al este. Esta región era muy independiente y nunca perteneció
ni a Nicaragua, pero en general dependiendo civil y administrativo de la Capitanía General de Guatemala. Sin embargo, debido a la cercanía con los pueblos costarricenses de Punta Arenas, Esparza, Bagaces y Las Cañas, habían logrado una gran identificación con Costa Rica. Aún queda mucho por investigar, por discutir también de qué significa la anexión y bajo qué términos se dio. Y como estamos en la temporada de los 200 años de pensarnos, pues yo creo que también queda como anillo al dedo seguir pensando pues este evento histórico y qué significa ese evento histórico en el presente. Por eso, y para discutir más elementos relacionados con esta efeméride, nos acompaña Luis Carlos Morales desde Guanacaste, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Luis Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros y preguntarte primero cómo estás. Buenos días. Bueno, estoy muy contento de compartir en esta mañana con ustedes un tema que es, como usted decía, complejo, interesante y muy relevante para la historia de nuestro país, ¿verdad? No solo de nuestra región en Guanacaste, sino incluso a nivel centroamericano es un tema de gran relevancia. Y es un tema de gran relevancia para Centroamérica, Luis Carlos, porque el caso de Nicoya, que además era un territorio muy pequeño de manera independiente, es el caso también de otros territorios que en Centroamérica, o sea, como que no era el único pedacito de tierra muy pequeño que al final fue subsumido, digamos, en una de estas organizaciones políticas que armamos, ¿verdad?, de los estados, pero no es el único caso, ¿verdad? Y también es interesante cuáles son los elementos que confluyen allí. Le invitamos a usted a escribirnos a través de sabervivirucr@gmail.com, pero también recuerden nuestro WhatsApp, el 8694-1745. Agradecemos también a Vania Solano y a Luis del Observatorio de la Acción contra el Racismo por propiciar este espacio de conversación. Vamos a escuchar la agenda y ya casi regresamos para conversar con Luis sobre esta efeméride que aún yo pienso que nos queda mucha tela por cortar. Hola, hola, soy Gloriana y queremos que nos acompañe esta semana en Saber Vivir, a explorar, descubrir, conversar y repasar distintos temas. El martes nos acompaña Luis Carlos Morales para conversar sobre la identidad guanacasteca. El miércoles conversamos sobre trata y tráfico de personas con Gerald Alvarado. El jueves profundizamos en el control del peso, sus mitos y realidades con Karen Kenton. Y el viernes cerramos la semana hablando sobre género e interculturalidad con Erika Jiménez. Les esperamos en Saber Vivir, audio leyendo colectivamente Juan Salvador Gaviota, música de Silvia Pérez y muchísima conversación. Nos puede escribir a sabervivirucr@gmail.com con dudas, comentarios o reportes de sintonía. Gracias por sintonizarnos. Hoy conversamos sobre la anexión del partido Nicoya a Costa Rica y para eso nos acompaña el profesor Luis Carlos. Y a veces recordamos un evento histórico de cualquier naturaleza. Y con el tiempo, más cuando hablamos de 200 años, estamos hablando de que se le añaden muchas capas de memoria y se le van añadiendo como, eso es como un chisme, como el teléfono chocho, se le van añadiendo algunos elementos, algunos que nos gustan mucho y se romantizan con el tiempo, otros que tal vez no nos encantan, pero siguen permaneciendo ahí. Y bueno, la labor de la historia es justamente ver cuáles son esas capas de la memoria, ver cuáles son esos discursos que se han extendido, que no necesariamente fueron en el génesis de ese evento histórico, pero que el día de hoy o de repente un día X recordamos que así fue.
Hablemos, Luis Carlos, de este proceso de la anexión en un momento histórico que ya de por sí era convulso, si nos devolvemos a 1824. Correcto, yo creo que la palabra clave es la que usted ha dicho, proceso, ¿no? Se trató realmente de un fenómeno muy complejo, digamos, de una complejidad muy profunda, históricamente, socialmente, sociológicamente. Hoy en día se tiende a recordar como un acto o como un evento, cuando en realidad, como decía, fue un proceso un poco largo. En realidad hubo conflictos, hubo intereses, personas que estaban de acuerdo, personas que estaban en contra de la anexión a Costa Rica. Y justamente yo creo que eso es un poco lo contradictorio que tienen las efemérides, ¿no? Que muchas veces son proclives a deshistorizar los procesos sociales. Y lo recordamos simplemente como un evento. De hecho, si uno escucha los medios de comunicación el día de hoy, las noticias que se dan desde Guanacaste, siempre se recalca el punto de recordar el acto de la anexión, olvidando toda la complejidad histórica y sociológica de este proceso. Como decía, hubo personas que estaban a favor, hubo personas que estaban en contra, y de hecho, digamos, la lealtad nacional no era algo que existía en este contexto, ¿no? Para hablar un poco del contexto. Las personas no sentían, después de la independencia, una lealtad hacia el Estado, un patriotismo como lo entendemos hoy en día, sino que las culturas eran más localizadas. Además de eso, cabe recordar que el evento de la anexión en 1824 luego inicia un proceso de reconocimiento por la República Federal y al final la seguridad jurídica del territorio que se adhiere a Guanacaste va a ser ratificada finalmente con la firma del Tratado Cañas-Jerez, ¿verdad? Entonces, el tratado limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, realmente fue un periodo, digamos, de anexión en el cual se tuvo todas estas tensiones y conflictos. Sí, a mí me gusta cómo lo planteas y que nos imaginemos también pensar a esta gente. Es decir, es como si hace 4 años, literal, hace 4 años, ¿qué nos pasó? Casi 3, digamos, pero pensando que en el 2024 vamos a pensar en el 2020 como hace 4 años. Haciendo esa digresión momentánea, ¿qué nos pasó? La pandemia. Y quizás todavía no estamos demasiado cerca del evento. En aquel momento de 1821, estamos muy cerca, ¿verdad?, de ese evento en particular. Por lo tanto, no vemos como todas las implicaciones y no es que ya la gente estaba decidida, ¿verdad? Y Luis Carlos, ahí también hablar de algo muy interesante que son las élites que estaban pactando. No necesariamente la gente, ¿verdad?, las personas que habitan el lugar y que construyen los lugares, sino qué estaban haciendo las élites y quiénes eran las élites que estaban decidiendo qué cosas, ¿verdad? Hablemos de este contexto importante para entender también algo que es clave digamos, en este proceso, que es la composición étnica y cultural de Guanacaste y claro, específicamente de Nicoya. Correcto, sí. Bueno, a propósito de las élites, yo quisiera también resaltar que el proceso de la anexión correspondió también a una serie de intereses comerciales, económicos, nexos, digamos, de intercambios que justamente los ganaderos, por ejemplo, o los grandes hacendados tenían tanto con Costa Rica como con Nicaragua, sobre todo con Rivas. Entonces, eso influyó mucho en la decisión que se toma finalmente, ¿no? Es decir, en el desenlace, por llamarlo de alguna manera. Mientras que la gente, digamos, los trabajadores, la población, digamos, menos favorecida, quizás no estaban tan al tanto de estas discusiones que se manejaban en el plano político elitista. Hay que recordar que para ese momento Costa Rica también tenía una tasa de analfabetismo muy alta, ¿no?
y por lo tanto entender todas estas lógicas no era sencillo para la gente, para las clases trabajadoras, por ejemplo, o las personas que estaban en condición de explotación. Justamente esas élites estaban conformadas, para hablar un poco sobre la constitución étnica y cultural de Guanacaste, estaban conformadas sobre todo por descendientes de españoles, criollos, que tenían el control además de los sistemas productivos de la región. Y dentro de esas dinámicas comerciales, como decía, hubo relaciones fuertes con el Valle Central y con Punta Arenas, sobre todo en la parte de la península, de Nicoya, digamos, hacia Cóbano, Lepanto, Paquera y las islas del Golfo, puesto que era mucho más sencillo, digamos, navegar hacia Punta Arenas y tener relaciones comerciales con esta zona que en caminos inexistentes prácticamente dirigirse a comerciar hacia Nicaragua, hacia el norte, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas socioeconómicas y también culturales influyeron muchísimo en esto. Incluso hoy en día se tiene el lema que es muy famoso, ¿no? Sin Cóbano, Lepanto y Paquera no hay anexión verdadera. Es algo que alguna gente todavía proclama, puesto que hay que recordar que esos territorios luego se dieron bajo administración a la Municipalidad de Punta Arenas. Entonces, además de eso, bueno, existían distintos grupos de distintos orígenes étnicos, ¿no? Población afrodescendiente, población china, que vino después, y todo eso le adhiere una complejidad enorme a este proceso y sobre todo a los procesos de identificación y digamos, con respecto a Guanacaste y a Costa Rica, y de conformación de una identidad local y nacional, ¿no? Y aquí yo creo que es importante, Luis Carlos, como que a todas las personas, a ver, creo que hay efemérides que nos alegran más que otras, ¿verdad? Esto es como decir una mala palabra patriótica o como decir que un papá o mamá tiene un hijo preferido, pero es cierto, creo que hay efemérides que nos alegran, o sea, como que uno puede sentir algún nivel de empatía por estas efemérides, lejos de otras que de repente son como más impuestas desde la lógica del poder. Pero en esta interacción que sentimos en el presente con aquello que pasa en 1824 en este caso, hay alguna serie de dinámicas sociológicas de la interacción de la sociedad guanacasteca que nos empezaste a contar, que de repente 200 años después toman como qué rico comer rosquillas en esta época, pero va más allá de la rosquilla, ¿verdad? Va más allá de solo el intercambio comercial. A mí me parece interesante preguntarte, ¿verdad?, por estas dinámicas dentro de la identidad guanacasteca, que no necesariamente en todo Guanacaste se siente una identidad pareja. O que correcto, no siempre, correcto, sí. Sí, claro que hay un proceso como de objetivación de lo que es lo guanacasteco, ¿no? Incluso hay muchos estereotipos sobre lo que es ser guanacasteco. Sin duda que la región tiene particularidades históricas y culturales que la hacen, digamos, bastante especial en Centroamérica por ser, por ejemplo, la frontera del área de influencia mesoamericana, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda la cultura relacionada con el consumo del maíz que se dio en la época precolombina, ciertos, digamos, instrumentos que se utilizaban para procesar el maíz, toda esa cultura, la sociedad actual guanacasteca hereda mucho de ella y encima se mezcla con la herencia española, la herencia africana y de otras culturas, que da como resultado, digamos, una serie de prácticas culturales y de objetos, incluso instrumentos musicales, etcétera, que se comparten con otros países de América Latina, pero que en Guanacaste tuvieron o han tenido o tienen todavía una presencia muy grande y que hace que la cultura guanacasteca se perciba como muy independiente, ¿no?, del resto del país, como muy, también muy especial por lo que usted decía, la alegría que implica,
Es decir, para la gente es importante toda esta celebración, todas estas celebraciones, puesto que hay que recordar que también Guanacaste tiene muchos problemas, ¿no? Históricamente ha tenido muchos problemas en términos de pobreza, en términos de exclusión social, etc. Entonces, la cultura ha sido un refugio, ¿no? Una forma de expresión de todas esas tensiones, de todas esas dificultades, ¿no? Además, es un clima muy difícil, geográficamente está también, digamos, muy independiente, tiene límites geográficos o fronteras geográficas bastante claras, y todo eso le da cierta, digamos, esa connotación especial, pero por otro lado, como todo es contradictorio en la vida, ¿verdad? Por otro lado, también se tienden a crear esos, como decía, estereotipos sobre lo que significa ser guanacasteco, lo que significa ser guanacasteca, es decir, los hombres tienen que comportarse, y ahí entra el género, ¿no? Los hombres tienen que comportarse de cierta manera, un guanacasteco sabe bailar, sabe gritar, sabe incluso pelear, etcétera, ¿no? Todos esos mitos que se han construido sobre casos que han existido, pero que luego se piensa que corresponden a todo el conjunto de la sociedad guanacasteca, cuando en realidad es, desde mi punto de vista, una sociedad muy diversa por las distintas tradiciones culturales que ha heredado, y por otro lado, que sigue heredando, ¿no? Porque sigue siendo una zona muy receptiva de distintos grupos migratorios, por ejemplo, y representa o presenta más bien una gran diversidad cultural, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la cultura guanacasteca en Nicoya o en Santa Cruz que en Tilarán. No, existen diferencias internas a lo interno de la sociedad, de lo que podríamos llamar la sociedad guanacasteca. Incluso este término de la guanacastequidad, ¿verdad? Que creo que se ha, digamos, que creo que se ha traído en los últimos años de manera más fuerte para hablar también y valorar estas particularidades, hace que de alguna manera haya una demanda a lo que significa o a lo que debería significar ser guanacasteco o ser guanacasteca, ¿verdad? Incluso la cercanía, por supuesto, que tienen con Nicaragua y, como decías, este reservorio de un flujo migratorio, ¿verdad?, que está constantemente pasando. ¿Qué pasa con estas imágenes subjetivas que tenemos? ¿Por qué es que son problemáticas, verdad? Y no necesariamente que la guanacastequidad sea un problema porque es un problema, sino porque de alguna manera cuando llega al otro o a la otra, esto se desvirtúa de alguna forma. Claro, qué bueno que menciona el término, porque a mí me parece muy interesante también. Es un término relativamente reciente, ¿no? Es decir, cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, no existía. Lo cual quiere decir que la sociedad guanacasteca ha sobrevivido sin objetivar la guanacastequidad desde sus inicios, ¿no? Es decir, la cultura de las personas guanacastecas, que es también diversa entre sí, como decía, no necesitó nunca de algo que se llamara guanacastequidad. De alguna manera es una reacción frente a procesos sociales y culturales más recientes, ¿no? Es decir, bajo la idea de que por la inmigración de personas, sobre todo de países como Estados Unidos, Europa, que hablan otros idiomas, que escuchan otra música, que tienen otras costumbres, se va a perder la esencia guanacasteca, ¿no? Y sobre todo en un contexto más globalizado, más integrado, de mayores intercambios culturales. Entonces, de alguna manera es una reacción, desde mi punto de vista, un poco conservadora, que busca, digamos, incentivar una idea objetiva de lo que es ser guanacasteco, cuando en realidad, como hemos dicho ya, ser guanacasteco es algo muy diverso, ¿no? Es decir, formar parte de la cultura guanacasteca se comparten cosas, pero evidentemente es algo muy complejo, ¿no? Es decir, la gente que vive cerca de las zonas litorales, la gente que vive cerca de las zonas montañosas, tiene también sus propias
variaciones culturales. Entonces, sí es interesante este término porque de alguna manera también refleja cómo la política pública, porque también esto se incentiva en las escuelas, incluso en la universidad, busca también reafirmar ciertas características que se consideran la esencia, ¿no? Lo esencial de Guanacaste. Sin, creo yo, digamos, pensar en estas diversidades. Como decía también, es claro que existen y que Guanacaste le ha dado o ha creado o ha construido expresiones culturales muy interesantes, nos ha dado músicos brillantes, ¿no? Como Ulpiano Duarte, Sacramento Villegas, Jesús Bonilla, Guadalupe Urbina, etc. Pero no es solo eso, ¿no? Es decir, hay muchas variaciones de lo que es ser guanacasteco o de lo que podríamos llamar guanacastequidad, ¿no? No es una sola cosa. Y esto yo creo que es, ¿verdad? Mientras lo hablas y lo hablamos, pienso, por ejemplo, en que también la cercanía a la costa, digamos, impacta muchísimo en cómo se nombra y en cómo se ve, ¿verdad? Yo pienso que la cercanía al mar hace que de alguna manera en algún imaginario sea fiesta todo el día, por ejemplo. Fiesta de alegría, sin dolor y sin preocupación, ¿verdad? Porque en el mar la vida es más sabrosa. Pero esto no es así, ¿verdad? Como que en algunos momentos se manipula esta imagen, pero cuando ya tenemos que ver algunos elementos importantes económicos y políticos y de desarrollo, por ejemplo, y de condiciones para el desarrollo, y un desarrollo de las personas, ¿verdad? De la educación, de las condiciones en general, no necesariamente todo el Estado está presente ahí, ¿verdad? Pero en la manifestación cultural nos encanta, ¿verdad? Nos encanta el baile, nos encanta el canto, nos encanta el grito, pero no nos encanta tanto cuando hay que exigir, bueno, ¿qué pasa con el agua? Porque hay regiones que no tienen agua, ¿verdad? Y campos de golf que en Guanacaste sí los tienen, ¿verdad? Aquí entra también otra cosa que me parece que es también como la apuesta económica que ha tenido la región, que no necesariamente va de la mano con pensar en las mejores condiciones para todas las personas. Sí, ha sido un desarrollo muy contradictorio, ¿no? Porque, por un lado, las zonas litorales guanacastecas que hoy en día son muy valoradas, ¿no? Tienen, digamos, económicamente, o sea, la tierra ahí es prácticamente impagable para muchos, para la mayoría de costarricenses probablemente. Hace muchos años esas mismas tierras tenían muy poco valor porque no había nada realmente, o sea, lo que habían eran algunos pobladores, pueblitos pequeños con muy poca presencia estatal. Y estoy hablando no del siglo XIX, ¿no? Estoy hablando de 1950, 1960, incluso, por ejemplo, la educación secundaria a mitad del siglo XX para estas zonas costeras era prácticamente imposible. Tenían que desplazarse hacia las cabeceras de provincia como Liberia o a otros pueblos como Santa Cruz o Nicoya. Y para venir de esas zonas a estos centros poblacionales se requería, es decir, mucho sacrificio. Entonces no todo el mundo tenía acceso a ello. Evidentemente no había trabajo, es decir, había escasez de trabajo, sobre todo para las mujeres que tenían que dedicarse a las cuestiones domésticas casi que exclusivamente. Yo entrevisté a varias mujeres para la investigación que hice en mi tesis de maestría en sociología, y ellas me decían que lo único que podían hacer, vivían cerca de la costa, que lo único que podían hacer era recoger conchas para vendérselas a una persona que venía de San José, les compraba los sacos de conchas y luego se las llevaba para hacer artesanías, ¿no? Es decir, era la única forma de trabajo que existía en esa época. Estoy hablando antes del despegue del turismo, ¿no? que despega en los años 90 más o menos aproximadamente. Y después de esto, las condiciones, por eso es contradictorio, ¿no? Porque de alguna manera las condiciones han mejorado. Es decir, hay más presencia estatal, hay más servicios,
hay más posibilidades. Sin embargo, claro que, por otro lado, existen procesos de gentrificación, por ejemplo, o procesos de exclusión social que son muy difíciles para las personas que siguen viviendo ahí, ¿no? Es decir, si bien las condiciones de vida han mejorado, tampoco ha sido un desarrollo equitativo, ¿no? Como usted lo decía ahora, es decir, mientras algunos tienen mayores privilegios para el acceso al agua, por ejemplo, o para construir casas y hoteles en zonas que están prácticamente frente a la playa, para muchos otros el acceso a la vivienda es casi imposible. Entonces, digamos que ha sido un desarrollo contradictorio porque ha mejorado las condiciones de vida, pero al mismo tiempo no ha sido tan equitativo como uno lo desearía, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Luis, para poder seguir conversando, porque todo este contexto que hacemos y que hicimos nos da pie para poder hablar sobre el racismo. ¿Qué pasa también en términos cuando tenés una diversidad cultural tan grande? ¿Qué pasa con esa sociedad que la mira? ¿Cómo se mira desde fuera? ¿Cómo se mira desde dentro? ¿Y cuál es también la multidireccionalidad, podríamos decirlo así, que el racismo va en muchas vías, ¿verdad? Vamos a profundizar en esto, pero vamos a escuchar el capítulo número 15 de nuestra audionovela que leemos colectivamente, Juan Salvador Gaviota. Ya casi volvemos. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Después de un tiempo, Pedro Gaviota se obligó a remontar el espacio y se enfrentó a un nuevo grupo de estudiantes, ansiosos de empezar su primera lección. Para empezar, dijo: tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad, una imagen de la gran gaviota, y todo vuestro cuerpo de un extremo del ala al otro no es más que vuestro propio pensamiento. Los jóvenes se miraron con extrañeza. Vaya, pensaron, eso no suena a una norma para hacer un rizo. Pedro suspiró y empezó otra vez. Muy bien, dijo en tono de desaprobación. Empecemos con el vuelo horizontal. En ese instante comprendió que en verdad su amigo no había sido más divino que el mismo Pedro. No hay límites, Juan, pensó. Bueno, llegará entonces el día en que me apareceré en tu playa y te enseñaré un par de cosas acerca del vuelo. Y aunque intentó parecer adecuadamente severo ante sus alumnos, Pedro Gaviota los vio de pronto tal y como eran realmente. Solo por un momento, y más que gustarle, amó aquello que vio. No hay límites, Juan, pensó y sonrió. Su carrera hacia el aprendizaje había empezado. Tras la desaparición de Juan Salvador Gaviota de las playas de la Bandada, durante algunos años esta constituyó el más extraño grupo de pájaros que se haya visto. Muchos de ellos incluso habían comprendido el mensaje que él había transmitido, y era tan habitual ver una gaviota joven volando al revés y haciendo piruetas como una anciana volando de forma tan ordenada como aburrida, por encima de los barcos pesqueros y en busca de un bocado de pan mojado. Pedro Gaviota y los otros alumnos de Juan divulgaron las enseñanzas de libertad de su instructor y emprendieron largos viajes para difundirlas entre las bandadas de la costa. En esos días hubo acontecimientos notables. Los alumnos de Pedro e incluso los alumnos de sus alumnos estaban volando con una precisión y un júbilo nunca antes vistos. Aquí y allí se veían pájaros que superaban en sus acrobacias a Pedro y al propio Juan. La curva de aprendizaje de una gaviota altamente motivada siempre había sido muy pronunciada, y ahora, una y otra vez, había estudiantes que superaban los límites con tanta perfección que sencillamente desaparecían, como Juan, de la faz de una tierra demasiado restringida para contenerlos. Durante un tiempo fue una edad de oro.
Multitudes de gaviotas se acercaron a Pedro Gaviota, ansiosas por tocar aquel que había tocado a Juan Salvador Gaviota, un ave a la que ahora consideraban divina. Pedro insistió en vano en decirles que Juan había sido una gaviota igual a ellas, que había aprendido lo que todas podían aprender. Continuaron persiguiéndole para que les repitiera las palabras exactas que había pronunciado Juan, empeñadas en que les explicara con minuciosidad los gestos que había realizado, ávidas por descubrir nuevos detalles sobre él. A medida que le reclamaban saber más trivialidades acerca de Juan, la inquietud de Pedro iba en aumento. Antes habían estado interesadas en llevar a la práctica sus enseñanzas, en entrenar, en surcar, veloces y libres el glorioso cielo, y ahora evitaban el trabajo duro mientras se entretenían contándose unas a otras las leyendas sobre Juan, como si este fuese un ídolo popular y ellas su club de admiradoras. Únase a nuestro club de audiolecturas. Escríbanos por WhatsApp al 8694-1745. Y estamos de regreso en Saber Vivir. Hoy conversamos sobre la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica y nos ha acompañado Luis Carlos. Y bueno, Luis Carlos, dejamos un tema importante en la mesa para conversar en este momento y es, bueno, cómo funciona esta diversidad, esta gran diversidad que, como no la relataste, es además un tema histórico, en relación también con la mirada de los otros y con la mirada propia, en relación con el racismo. ¿Qué diríamos? Bueno, yo diría que dadas las características tan distintivas y que se ha llegado, digamos, a una especie de mito sobre lo que es la sociedad guanacasteca y lo que es realmente ser guanacasteco, eso ha hecho o ha tenido como consecuencia que se defina también lo guanacasteco en función de los otros, ¿no? Es decir, en función de lo que no es guanacasteco. Y por lo tanto, a pesar de ser una sociedad que se ha constituido por procesos migratorios y por la inclusión de distintos grupos y la mezcla de distintos grupos, llega un momento en el que empieza a ver a los demás como ajenos, ¿no? Un poco como diferentes. Incluso en Guanacaste, durante muchos años, y quizás todavía algunas personas lo piensan así o utilicen esos conceptos, se ha visto a las personas blancas o que vienen de San José o de otras partes del país como cartagos, ¿no? Todos eran cartagos. Es decir, podía ser de San José, Alajuela, pero si su constitución o más bien su apariencia era un poco más blanca, se le decía Cartago. Podían ser de Clarán, Luis Carlos. O incluso, exactamente, sí, incluso podían ser guanacastecos, digamos, venir de las zonas altas de Guanacaste y seguían siendo cartagos, ¿no? Es un poco lo que pasa con el término también para referirse a los extranjeros de algunos países como gringos, ¿no? Es decir, puede ser alguien de Rusia, digamos, que si es rubio y se le llama gringo. Entonces, eso por un lado, digamos, es decir, por un lado se clasifica, ¿no? Es decir, es un proceso de clasificación de los otros y yo diría que, digamos, que el racismo y otras prácticas discriminatorias en función de origen, de apariencia, de etnia, acá en Guanacaste tiene muchas direcciones, ¿no? Es decir, por un lado están estos grupos, por otro lado están digamos, la población de origen china, a la cual también con la cual se ha interactuado de muchos años, es decir, desde finales del siglo XIX, y todavía siguen existiendo prejuicios, siguen existiendo palabras que se utilizan que son despectivas con respecto a estos grupos, o se les categoriza, digamos, de ciertas maneras.
Lo mismo pasa con la población afrodescendiente, que se les caracteriza de cierta manera. En fin, digamos, hay una complejidad muy grande, a pesar de que lo que podemos llamar hoy sociedad guanacasteca es una población que es el resultado de la mezcla entre muchísimos grupos, ¿no? Es decir, desde la colonia, desde tiempos coloniales, la sociedad guanacasteca se ha venido mezclando, ¿no? Es decir, es el resultado de un proceso de mestizaje muy profundo, muy grande. Entonces, la conformación de esa cultura guanacasteca, como decía, de alguna manera también influye en ver a los otros como diferentes y en algunos casos tener prácticas discriminatorias con respecto a esas diferencias. Habría que pensar también, por ejemplo, en la población migrante nicaragüense, que en Guanacaste es muy grande, obviamente por cuestiones de cercanía. La forma como se les ve, la forma como se les trata, la forma como se refieren las personas hacia ellos. Y más recientemente también con la población estadounidense o europea o de países, digamos, del centro del capitalismo global, que han venido a vivir acá y que se han establecido sobre todo en las zonas costeras y que también de alguna manera entran en choque con lo guanacasteco, ¿no? Hacia esta población muchas veces existe un racismo positivo, digamos, en el que se les ve como con cierto grado de superioridad. Pero igualmente es una forma de discriminación, una forma de objetivar al otro. Y por otro lado también, durante mucho tiempo Perdón, Guanacaste... como una exotización sí. también, ¿verdad? También, sí. Podría llamársele, porque a veces no nos queda como muy claro este concepto, ¿verdad? De que yo también, al decir demasiadas cosas positivas, pero como, ¿verdad? Más bien como exotizo al otro, ¿verdad? Y hable, Sí. y diga no sé qué, y baile, ¿verdad? Esto también es como, bueno, pero normalmente no necesariamente lo hacemos en estos contextos, sino en otros. Claro. Digamos, esas cuestiones, o ver, digamos, la apariencia como algo totalmente extraordinario, ¿no? Es decir, personas, ya no tanto, pero digamos, durante mucho tiempo las personas blancas eran exóticas, pero claro que ahora ha habido tanta migración que ya no es tan exótico, pero digamos, personas con apariencia como rubia, ojos verdes, azules, etcétera, eso sigue siendo un poco bastante exótico, digamos, en Guanacaste. Mucha gente, o sea, se nota, ¿no? Es decir, la gente lo nota en la calle, cuando una persona extranjera va caminando, se les mira, mucha gente la mira. Y claro, es como usted lo decía, un proceso de crear una imagen exótica de los otros. Y por otro lado, también quería decir, digamos, que dentro de Guanacaste, esa discriminación que existe dentro de la sociedad guanacasteca también se da relacionada o está relacionada también con cuestiones de clase, ¿no? Y de, digamos, la posición social que ocupa la persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una persona tiene apariencia o es descendiente, digamos, tiene descendencia africana, pero tiene dinero, ¿no? Se dice, esta persona es una excepción. O si se considera, por ejemplo, una persona también, digamos, de origen chino, pero es atractiva, es una excepción, ¿no? Como si estas personas no pudiesen acceder a esas características, ¿no? Entonces, eso a lo interno, y también durante mucho tiempo hacia Guanacaste han existido también prácticas discriminatorias de algunos sectores del resto del país, ¿no? Es decir, muchas veces se ha considerado que en realidad no son costarricenses, son nicaragüenses que de alguna manera se unieron al país, y todo este tipo de cuestiones que han sido también discriminatorias hacia Guanacaste, o el acento, ¿no? que en algunas partes de la población guanacasteca es bastante fuerte y se sabe inmediatamente, ¿no? que es
que es un acento diferente al del resto del país. Entonces, digamos, yo diría que la discriminación, el racismo y todas estas prácticas que podríamos decir divisorias, se dan en muchas direcciones, se dan al interno de la sociedad guanacasteca, se dan hacia afuera y se dan también de afuera hacia adentro. Yo creo, espero también que si bien todavía estas prácticas existen, de alguna manera, sin duda que han ido evolucionando y han, tal vez no disminuido como uno quisiera, pero gracias a programas como este y a iniciativas como esta del Observatorio para la Acción contra el Racismo, de alguna manera la educación que se promueve en distintas instancias ha hecho que seamos más conscientes de estas prácticas, ¿no? Y que podamos, a partir de esa conciencia, tomar acciones y empezar a pensar de maneras distintas con respecto a los demás, con respecto a los otros y con respecto a esos procesos en los que se crean estereotipos de distintas poblaciones. Eso te iba a preguntar, Luis Carlos, ¿qué antídotos nos podrían ayudar en esta multidireccionalidad del racismo? Porque además creo que es un escenario que nos ilustra muy bien cómo el racismo, ¿verdad? No es unos buenos y unos malos, sino que depende del contexto y de las relaciones y los vínculos que se establezcan. Las relaciones del racismo se pueden establecer en cualquiera de los contextos. ¿Qué otros antídotos, además de espacios informativos y de comunicación, pensás que son viables para empezar a discutir de esto? ¿Cómo nos sentimos con estos elementos? Y, por supuesto, generar las transformaciones a partir de ahí. Sí, sin duda la educación, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una de las herramientas esenciales con las que contamos para tomar acciones con respecto a estos temas, con respecto a estos problemas. Desde la educación primaria, ¿no? Incluso antes, yo creo que los niños tienen, digamos, mucha apertura a otros grupos, a otras personas, e incluso no clasifican como lo hacen los adultos, ¿no? Es decir, tienen más facilidad para ver a los demás como seres humanos y no como simplemente la representación de un estereotipo. La educación es un elemento esencial en todos sus niveles, ¿no? Y por otro lado, algo que ya es quizás informal, pero que es muy efectivo, es el contacto, ¿no? Es decir, la única manera de entender al otro, de valorar al otro, de no juzgarlo, digamos, superar los estereotipos, superar cualquier prenoción que uno tiene con respecto, o prejuicio que uno tiene con respecto a los demás, es el contacto, incluso la mezcla de culturas, ¿no? Es decir, valorar tanto mi cultura como la del otro y ver la interacción que eso puede generar y que eso puede producir. Yo diría que la sociedad guanacasteca es el resultado, como decía antes también, de procesos de interacción entre distintos grupos culturales, de una mezcla de culturas distintas, y esa va a seguir siendo, o podría seguir siendo, una forma en la que estas prácticas divisorias se mitiguen, ¿no? Que uno pueda mitigar estas prácticas divisorias. Entonces, para mí, esos son dos elementos esenciales: el contacto, la comprensión, la interacción y la educación como uno de los elementos más importantes para generar comprensión sobre este tipo de temáticas, ¿no? Vamos cerrando este espacio de conversación, Luis Carlos. Muy agradecida por esta conversación. Para irnos, para cerrar, ¿qué requerimos para saber vivir la diversidad cultural, entonces, sin racismo? Requerimos apertura, yo creo, ¿no? Es decir, poder estar abiertos a distintas manifestaciones culturales
y no pensar que la forma en la que hacemos las cosas o vemos el mundo o que nos identifican son las mejores o las superiores, ¿no? Sino verlo como una manifestación más dentro de un continuo cultural y social que está ahí y que definitivamente nos hace crecer, ¿no? Es decir, siempre la mezcla y la valoración de las distintas manifestaciones culturales, de las distintas prácticas, etcétera, nos pueden hacer crecer, y esa apertura me parece a mí algo fundamental en esto. Muchísimas gracias a Luis Carlos. También agradecemos, por supuesto, al Observatorio de la Acción contra el Racismo, el OBCRA, que usted puede seguir a través de las redes sociales, a Vania y a Luis también. Agradecer muchísimo los aspectos de logística para poder tener esta conversación. Luis Carlos, muchas gracias a ustedes. Y bueno, les recordamos que Saber Vivir se transmite de lunes a viernes a las 8 de la mañana y las retransmisiones los lunes, martes, viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche. Agradecemos a Cristian Salas, a Sebastián Torres y a Giselle Mora que nos acompañan en controles técnicos, en la transmisión live y en todos los detalles de diseño y salida en redes sociales. Le invitamos ahora a quedarse con la programación de la radio 870 UCR. Si nos escucha martes por la mañana, quédese que ya viene Comunidad 870. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos mañana al ser en punto las 8 de la mañana. Para Saber Vivir